Muchas personas dicen que la Biblia se contradice, porque en Éxodo 20:13 el Señor dice, no matarás. Pero Dios mismo manda a matar a pueblo entero en Deuteronomio capítulo 20, 16, 17. Y en Primera de Samuel 15, capítulo 15, versículo 2 al 3. Quiero que me lea esos dos textos que usted me mencionaba para que podamos responder, ¿verdad? Con la pregunta que usted me hacía en cuanto al planteamiento, ¿verdad? De supuestamente que se contradice la Biblia. Vamos a leerlo. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esa es una excelente pregunta porque muchas personas se la hacen. ¿Por qué dicen las personas, Dios dice no matarás y después él mismo manda a matar? Y aquí vemos que él dice que no deje con vida a nada. Manda a matar animales, manda a matar a mujeres, a niños, inclusive a niños de pecho, dice la Escritura. ¿Por qué Dios se contradice? Bueno, la verdad que Dios es un Dios justo, así como también es un Dios perfecto. Si Él es perfecto, Él no se puede contradecir en su palabra. La respuesta está en entender el contexto de los textos. Cuando nosotros leemos un texto, obviando el contexto, entonces ahí cuando nos confundimos. Lo que sucede es que Dios es un Dios que aplica juicio a la maldad. Y cuando nosotros encontramos estos textos acá en la Biblia, en primer lugar, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, él dice, no matarás. Cuando da la orden de no matar, se está refiriendo a esos homicidios injustos. Injustamente no podemos nosotros quitarle la vida a alguien. Pero cuando nosotros encontramos en estos otros textos que el Señor manda a matar acá y utiliza al pueblo de Israel, nosotros vemos el aplicar de juicio del Dios que tenemos. Dios aplica juicio. Y estos textos que encontramos aquí son los juicios que Dios hizo, pero fueron realmente unos actos judiciales específicos. Cuando digo específicos, me estoy refiriendo a estos pueblos. No es que Él estaba dando una licencia para matar, no es que Él decía, pueden matar. En ningún momento permitía eso. Simplemente estaba actuando en justicia a estos pueblos. Entonces Dios sí puede quitar la vida. Vamos a leer Génesis en el capítulo 18. Le voy a pedir que me lo busque en el versículo 25. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? En primer lugar, debemos recordar que Dios es juez, aparte de ser Dios. Y su misma palabra dice que Él no va a aplicar igual justicia para todos. Al malvado como al justo no les va a dar la misma paga. Cada quien tiene su paga conforme a sus acciones. Entonces, el Dios justo que nosotros tenemos, Él hace lo correcto. El juez de la tierra, el juez que nos gobierna, todo lo que Él hace es perfecto y es justo. Cuando la Biblia habla acá en este versículo de Éxodo, no matarás, no prohíbe todas las formas de quitar la vida. Debemos entender eso. Repito, ¿verdad? Para que podamos entender. Cuando Él dice no matarás, no está prohibiendo todas las formas de quitar la vida, sino que la ley que Dios dio a Moisés en aquel tiempo, vemos que Él dice no matarás, pero también permitía la pena capital. Él mismo permitió una pena capital y la pena capital era quitar la vida. Y le voy a pedir que por favor me busque en Éxodo, en el capítulo 21.
Y quiero que noten el versículo 15 al 17 lo que dice. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Amén. Todo secuestrador será ejecutado, ya Amén. sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Amén. Y el versículo 23, más adelante. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Se da cuenta que el mandato no matarás no prohibía en la ley otra forma de quitar la vida, porque el mismo Señor en la misma ley, Él está mandando a hacer un acto de justicia y Él decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, y también decía vida por vida. En otras palabras, si alguien le quitaba la vida a otra persona, entonces a él debían quitarle la vida. Realmente estamos viendo que el no matarás no prohíbe en ningún momento otra forma de quitar la vida, porque Dios mismo, aplicando justicia, Él decía, bueno, si alguien le quita la vida a otra persona, él debe pagar con su vida también. Entonces no se contradice porque en la misma ley estaba establecido eso. Entonces cuando leemos no matarás se refiere a los homicidios injustos. A eso se refiere. Dios es un Dios justo. Él aplica la justicia correctamente. Miren, en el libro de Génesis le voy a pedir que me busque en el capítulo 15, en el versículo 16. Le voy a explicar un poco el contexto del por qué el Señor mandó a matar a estos pueblos, de los amorreos, todos estos pueblos de Canaán. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Amén. Quiero que note que el Señor esperó siglos tras siglos para poder aplicar justicia a estos pueblos. Cuando en esos versículos anteriores que usted me leyó, que Él mandó a matar animales, hombres, mujeres, niños, estos pueblos cananeos, estos pueblos de los amorreos eran gente mala. Ellos hacían una cantidad de cosas desagradables ante los ojos de Dios. Ellos sacrificaban a sus hijos ante unos ídolos, los metían a un fuego y los quemaban, sacrificando a esos ídolos a sus propios hijos. Eso era algo desagradable ante Dios. Otra de las prácticas que esta gente tenía es que ellos practicaban actos sexuales en el altar. Esto era como una forma del culto para esos dioses que ellos tenían. Y una cantidad de aberraciones que eran prácticas en ellos. Dios esperó siglos tras siglos para aplicar ese juicio. No lo hizo de inmediato. Dice la Escritura, y donde usted leyó, y en la 4ª generación volverán acá. ¿Quiénes? Los israelitas. Les decía, ustedes vendrán acá en la 4ª generación. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, el Señor todavía no se había colmado la paciencia, por decirlo así. No había llegado al colmo y Él esperó que se arrepintieran, porque Él siempre, ese juez que nosotros tenemos, ese Dios que adoramos, además de ser juez, es un Dios de amor. Y Él con su amor esperó que se arrepintieran y los pueblos nunca quisieron arrepentirse. Entonces llegó el momento de aplicar justicia a todo el pueblo. Y esa es una razón por la cual el Señor entonces manda a esos pueblos con tanta aberración y tanta espera que les dio, manda a ejecutar ese juicio a ellos. Entonces, ellos practicaban esas perversiones durante años, perversiones sociales, perversiones religiosas, y Dios le dio ese tiempo para que se arrepintieran. Pero su juicio había llegado, el momento había llegado. Esto es como nosotros ahorita. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Y quizá vamos a poner esas palabras que están aquí, las vamos a poner en este momento en nosotros. Quizá ahorita no ha llegado el colmo
de la maldad de una y otra persona. Y el Señor sigue esperando y todavía no ha venido. Porque el Señor cuando venga, dice la Escritura, viene a aplicar justicia. Y igual que en aquel tiempo, ahorita igual el Señor está esperando que la gente se arrepienta. Él no quiere que nadie se pierda. Y llegó el momento. Así como hoy día estamos en la gracia, pero va a llegar el momento de que va a venir el castigo, y no es porque Dios sea malo y comience a matar al uno al otro, simplemente Él esperó y al final el que se arrepintió pues se irá con el Señor. Yo le voy a pedir que me busque Ezequiel, en el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 23, y vamos a leer lo que declara la palabra de ese Dios de amor que nosotros tenemos y que adoramos. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Amén. ¿Se da cuenta? El Señor no le agradaba en ningún momento hacer lo que Él hizo. Él dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir al perverso? Claro que no. Mi deseo es que ellos se aparten y se arrepientan. Cuando Él ejecutó esa acción para estos pueblos amorreos, Él esperó, porque Él no quiere que nadie se pierda, ese es el deseo. Pero no hubo arrepentimiento, no hubo. Y quiero que observen el libro de Romanos, vamos a leer este otro texto, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Amén. Se da cuenta que al final no es que el Señor quite la vida. Lo que hace el Señor es aplicar justicia. Cada quien recibe la paga por su pecado. Por esa razón el Señor dice, la paga del pecado es muerte. Entonces cuando usted me preguntaba, entonces el Señor quita la vida. La verdad que ni Él quita la vida, sino que nosotros mismos decidimos o la vida o la muerte. Somos nosotros los que decidimos. Él simplemente aplica justicia, ¿verdad? Así que esta es la razón por la cual el Señor llama al arrepentimiento, porque Él mismo dijo, yo no me agrado de que el perverso muera, yo me agrado de que Él se arrepienta y que ese camino que anda se vuelva de Él hacia mí. Eso es lo que de Él se agrada. Amén.